Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar conectados una vez más. Ya entramos con nuestro cuarto mes de actividades de neuroinfectología. El trabajo ha sido muy provechoso. Hoy nuestro interno, el doctor Leonardo, va a presentarnos neurocisticercosis, un tema muy del trópico. Y nada, esperemos que todos aprendamos muchísimo. Leonardo, cuando quiera puede iniciar, por favor. Buenos días, listo, doctor. Sí, señor. Bueno, muy buenos días para todos. Pues mi nombre es Leonardo Barón, soy interno. En este momento me encuentro en la rotación de neurología y pues hoy vamos a hablar acerca de neurocisticercosis. Bueno, entonces el curso de esta exposición va a estar dado por una introducción. Vamos a hablar acerca de algo de epidemiología, el ciclo de vida de Taenia solium. ¿Cuál es su clasificación? Las manifestaciones clínicas, hablaremos de las etapas teniendo en cuenta pues el cisticerco. Daremos unas pautas para realizar el diagnóstico, el tratamiento y cuáles son los diagnósticos diferenciales teniendo en cuenta la neuroimagen. Bueno, entonces la neurocisticercosis es una infección del sistema nervioso central y sus cubiertas meningias, todo debido a la etapa larvaria de la Taenia solium. La neurocisticercosis es la enfermedad helmíntica más común que se presenta o que se aloja a nivel del sistema nervioso central y resulta ser un problema de salud pública en aquellos países en donde esta es endémica. Es la causa más importante de convulsiones, como lo indico, en aquellos países en donde neurocisticercosis es endémica. Se ha calculado que alrededor de un 30% de la población que sufre crisis convulsivas son secundarias a una infección por neurocisticercosis. En cuanto a la epidemiología, vemos que esta es endémica en la mayoría de los países de Latinoamérica, en África y en el sureste de Asia. Vemos que afecta alrededor del 10 al 20% de los habitantes en esta población y todo está relacionado con las condiciones de pobreza, con un saneamiento ambiental inadecuado, en donde no hay una buena disposición de las excretas, en donde el agua está contaminada con heces y pues estas heces a su vez contaminadas con los proglótides. También está relacionado con los criaderos de cerdos en malas condiciones higiénicas. Nos ponen acá pues el ejemplo de estos cerdos que están deambulantes, en donde están expuestos a las heces humanas que están contaminadas o a el mismo agua que no está tratada y pues finalmente los cerdos terminan consumiendo esto. Otra de las causas sería la inmigración de las personas que pues van de estos países a otros lugares. Esto ha incrementado pues la neurocisticercosis. Bueno, en cuanto al ciclo de vida de Taenia solium, que finalmente es el microorganismo que va a causar la neurocisticercosis, vemos que se puede encontrar una fase de teniasis y una fase de cisticercosis. Durante la fase de teniasis, pues vemos que los huevos o los proglótides que se encuentran a nivel de las heces contaminadas van a ser ingeridas o consumidas por el cerdo, en donde finalmente pues atraviesan todo el tracto digestivo y penetran el intestino y por el torrente sanguíneo viajan y se localizan a nivel del tejido muscular del cerdo. Finalmente, estas oncoesferas se diferencian en cisticercos ya localizados en el sistema muscular
Y pues ¿cómo se contagia un humano? Entonces, cuando consume esta carne de cerdo mal cocinada y que adicionalmente pues está contaminada con los cisticercos. Luego de haber consumido la carne, ya en el intestino del humano, pasa a su forma adulta y finalmente produce nuevamente huevos y proglótides que van a ser eliminados en las heces. En el caso de la cisticercosis, pues encontramos que el humano directamente consume los huevos o los proglótides que se encuentran en heces, pues estos viajan a través de todo el intestino, penetran el intestino, nuevamente pues pasan por el torrente sanguíneo y se alojan en el músculo. Otro del tropismo que tienen estos cisticercos pues es el sistema, el tejido subcutáneo, los ojos y el cerebro, donde finalmente pues causan la neurocisticercosis. Vemos que el humano es el huésped definitivo, el cerdo y el humano actúan como huéspedes intermediarios y la forma infectante son las larvas. Entonces ya indicamos que para la fase de la teniasis, una persona se contamina o se contagia de teniasis cuando consume directamente los cisticercos que provienen de la carne del cerdo. Y en el caso de la cisticercosis, pues la persona humana consume directamente las heces contaminadas, ya sea porque se encuentran en el agua o en alimentos que están contaminados con heces y pues que contienen los proglótides. Dependiendo de la localización de estos, que ya sería visualizada por medio de neuroimágenes, podemos encontrar una localización intraparenquimatosa y una extraparenquimatosa, en donde podemos identificar que la intraparenquimatosa, en la intraparenquimatosa se depositan estos quistes a nivel de la unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca del cerebro. Todo esto pues va a ocasionar, bueno, se limita más bien a las muertes cuando hay una gran acumulación de cisticercos a nivel del sistema nervioso central intraparenquimatoso, y esto pues es una causa de cefalea y de crisis epilépticas. En el caso de la extraparenquimatosa, esta pues tiene una más alta mortalidad. La carga parasitaria tiende a ser mayor cuando porque el crecimiento es menos restringido, pues en el caso de esto, por la localización, se localizan a nivel de los espacios subaracnoideos y las meninges, y pues finalmente pues causan hipertensión endocraniana. En cuanto a la neurocisticercosis intraparenquimatosa, observamos entonces observamos aquí 3 ejemplos de la localización de esta, en donde la primera es un corte axial de resonancia magnética, en donde se evidencian lesiones bien quísticas, bien definidas, con la localización de un punto hiperintenso en el centro, que son compatibles con los Scollets, que es un quiste viable. La siguiente es una resonancia magnética, un corte axial, en donde se evidencia, posterior a la administración de un medio de contraste, en donde observamos un quiste degenerativo que captó el contraste. Y la tercera es una tomografía computarizada en un corte axial, en donde vemos la localización a nivel intraparenquimatoso de lesiones calcificadas que son compatibles pues, con neurocisticercosis calcificada. Esto nos ejemplifica como el curso de la evolución de estos quistes. Entonces vemos unos quistes viables cuando ya son degenerados, encapsulados y finalmente pues las lesiones calcificadas. En cuanto a la neurocisticercosis extraparenquimatosa, pues vemos aquí 2 ejemplos de ubicación. Observamos 2 cortes axiales de resonancia magnética en donde se evidencia la localización de un quiste a nivel del ventrículo izquierdo, y acá vemos la localización de una masa quística que pues, se ubica a nivel de la fisura de Silva. Bueno, entonces, como ya lo indicaba, las manifestaciones clínicas pues no son tan específicas. Tendríamos que pues verse la condición del paciente y pues la epidemiología de donde nos encontremos. Y son una causa importante de cefaleas y de convulsiones en aquellos lugares endémicos. Las convulsiones y la cefalea pues son la principal causa o la principal manifestación de la neurocisticercosis intraparenquimatosa. En ocasiones es la única que se presenta, la única manifestación. La hipertensión endocraniana se limita a la hidrocefalia
de tipo no comunicante por una obstrucción mecánica, ya sea localizada a nivel de los ventrículos o a nivel del acueducto de Silvio o de los agujeros de Luschka o Magendie, ocasionan déficit neurológico focal y un deterioro cognitivo que va desde déficits subclínicos o hasta demencias marcadas. Observamos las etapas de estos quistes, en donde se evidencia una etapa vesicular, una de quistes racemosos, de encefalitis cisticercótica, una etapa coloidal, una granular y una calcificada. En estas imágenes observamos entonces la interpretación de cada una. En la primera, pues vemos unas lesiones esféricas bien delimitadas. En esta se logra observar una lesión hiperdensa en el centro, que es compatible con una etapa vesicular. En esta, la localización a nivel del espacio subaracnoideo de quistes, de un quiste racemoso. Esta imagen ejemplifica una encefalitis cisticercótica. Se evidencian múltiples quistes localizados a nivel intraparenquimatoso, asociados a edema circundante cerebral, en donde pues, se ejemplifica la encefalitis. Se debe tener en cuenta que teniendo la misma localización de quistes, pero donde no se encuentra un edema asociado, se denomina neurocisticercosis no encefalítica. Las siguientes dos imágenes muestran la etapa coloidal y granular, en donde aquí se evidencia una lesión que tiene paredes gruesas, que posterior a la administración de un contraste, de un medio de contraste, pues se ejemplifican estas lesiones, estas paredes gruesas. Y la última, pues son múltiples lesiones calcificadas, que correspondería a la etapa calcificada de los cisticercos. Bueno, entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Para el diagnóstico se deben tener en cuenta estos tres pilares. Teniendo en cuenta que la historia clínica es importante, la sintomatología que presenta el paciente y el lugar de donde nos encontremos o de donde provenga la persona, pues nos haría ayudar a pensar en esta patología. Sin embargo, la neuroimagen es el pilar más importante porque nos permite la visualización directa de la localización de estas lesiones, en donde se dice que la tomografía computarizada es mucho más sensible para la identificación de la etapa calcificada, donde se logran ver los cisticercos calcificados, y la resonancia magnética nos permite identificar pues más a detalle la morfología, la ubicación y las características de los quistes. En cuanto a las pruebas inmunológicas, tenemos la electroinmunotransferencia ligada a enzimas y la detección de anticuerpos mediante ELISA. La primera, la electroinmunotransferencia, que se puede realizar en suero sanguíneo o en líquido cefalorraquídeo, en donde pues esta muestra una especificidad del 100% y una sensibilidad del 98%, teniendo en cuenta que estudios recientes que pues, se han realizado no demuestra o no cambia la sensibilidad y especificidad si se toma en suero sanguíneo o en líquido cefalorraquídeo. Pues, toda esta sensibilidad y especificidad se tiene en cuenta que es detectable cuando hay más de 2 parásitos vivos localizados pues, en el sistema nervioso central. Esto difiere cuando pues se encuentra uno o pues porque no hay la suficiente respuesta de anticuerpos para que las pruebas las puedan detectar. La detección de cuerpos anticuerpos mediante ELISA se realiza en los casos cuando no se tiene disponibilidad de la electroinmunotransferencia. Esta tiene una especificidad del 93% y una sensibilidad del 89%. Y solo está demostrada pues, que es más sensible y específica cuando se realiza en líquido cefalorraquídeo. Entonces, como ya lo indiqué, pues detecta la respuesta mediada por anticuerpos contra Taenia solium y es identificada cuando hay más de 2 parásitos vivos. Pues cuando no, pues la respuesta es menor y puede que la prueba sea negativa y esto no nos descartaría una infección por neurocisticercosis. En cuanto a se han propuesto unos criterios diagnósticos que se deben tener en cuenta, pues teniendo en cuenta estudios histopatológicos, la sintomatología, las imágenes que se realizan, las pruebas inmunológicas,
Y la epidemiología, esto pues en donde se proponen unos criterios absolutos, que sea la visualización directa del parásito por medio de una biopsia. En cuanto a la neuroimagen, que pues se evidencia una lesión quística con el Scolet en su interior, que la realización de una fundoscopia se evidencia en parásitos subretinianos. En cuanto a unos criterios mayores, que se le presenten lesiones altamente sugestivas de neurocisticercosis, que la realización de la electroinmunotransferencia sea positiva o que resuelva la lesión con la administración de tratamiento antiparasitario. Unos criterios menores en donde se encuentren lesiones sugestivas de neurocisticercosis, que el paciente presente sintomatología de neurocisticercosis, como ya la indicamos, que presente una ELISA en líquido cefalorraquídeo positiva, o que se evidencien cisticercos fuera del sistema nervioso central. Y ya unos criterios epidemiológicos, pues teniendo en cuenta la procedencia del paciente, si viene de un país endémico, si reside en un área endémica, si pues viaja frecuentemente a estas áreas, o si en la familia se ha detectado, en el hogar, se ha detectado una infección reciente por Tenia solium. ¿Cómo se utilizan estos criterios diagnósticos? Entonces, se dice que es un diagnóstico definitivo cuando se encuentra un criterio absoluto presente, o cuando se encuentran dos criterios mayores más uno menor o uno epidemiológico, y una probabilidad diagnóstica en donde encontremos un criterio mayor más dos criterios menores, o que se encuentre un criterio mayor más un criterio menor o uno epidemiológico, o que se encuentren tres criterios menores y uno epidemiológico. Bueno, aquí tenemos otras tres imágenes en donde pues, se logra observar, este es un corte axial de una tomografía computarizada de cráneo, en donde se evidencian múltiples lesiones calcificadas que semejan noche estrellada, pues hace presencia de cisticercosis diseminada, calcificada. La siguiente es un corte sagital de una resonancia magnética, en donde se evidencian numerosas lesiones quísticas. Y la siguiente es un corte axial de tomografía computarizada en donde se evidencia una lesión calcificada localizada a nivel del lóbulo frontal derecho. Bueno, en cuanto ya tenemos el diagnóstico que se ha realizado teniendo en cuenta los tres pilares que ya se nombraron, el tratamiento se va a realizar mediante la administración de antiparasitarios, como lo es el albendazol y el praziquantel. El albendazol a dosis de 15 miligramos por kilogramo día durante 2 semanas y el praziquantel a dosis de 50 miligramos por kilogramo al día durante 2 semanas. Se ha demostrado que el albendazol tiene una eficacia superior en comparación con el praziquantel. Durante la primera semana de administración de este tratamiento, pues se va a desarrollar una respuesta inflamatoria temporal debido a la eliminación de estos quistes y parásitos, en donde pues se debe utilizar corticoides para ayudar a mediar la exacerbación de estos síntomas, la respuesta inflamatoria y el edema posterior a esto. Entonces, se ha demostrado que el uso de dexametasona a 0.1 miligramos por kilogramo al día durante 1 a 3 días antes del inicio del tratamiento y hasta 1 a 2 semanas después, pues resulta eficaz en la disminución de esta sintomatología. En cuanto al tratamiento de las crisis epilépticas, se ha demostrado que el fenobarbital y la carbamazepina administrados por lo menos hasta 2 años después de la última crisis convulsiva que se ha presentado. Otra cosa que se debe tener en cuenta en el tratamiento es que durante la fase calcificada no está indicado el tratamiento y durante la encefalitis cisticercótica no se indica el tratamiento debido a que hay una respuesta, ya hay una respuesta inflamatoria y esto podría exacerbar más la respuesta inflamatoria. Entonces se harían el tratamiento pues controlando presión intracraneal y pues administración de esteroides. Bueno, entonces aquí tenemos unas pautas más específicas en cuanto a la neurocisticercosis extraparenquimatosa y la intraparenquimatosa. En cuanto a la localización subaracnoidea, pues se recomienda el control de la presión intracraneana
Se debe realizar el tratamiento a largo plazo con los antiparasitarios y la administración de esteroides. En cuanto a la localización en la fisura de Silvio, pues igualmente control de presión intracraneana, tratamiento a largo plazo con los antiparasitarios, administración de esteroides y alternativamente pues la excisión quirúrgica de estos quistes. En localización intraventricular se recomiendan neurointervenciones y posterior a estas la administración de antiparasitarios postquirúrgicos. En el caso de la intraparenquimatosa, en la encefalitis cisticercótica, pues no se usan los antiparasitarios, como ya lo indicamos, y se debe controlar la presión intracraneal. Ante la presencia de una o varias lesiones quísticas, se debe realizar tratamiento antiepiléptico con fármacos antiepilépticos, administración de analgésicos, antiinflamatorios, antiparasitarios y los esteroides. Y en el caso de los quistes calcificados, como ya lo indicaba, no se deben utilizar tampoco el tratamiento antiparasitario y se utilizan los antiepilépticos para mediar estas crisis epilépticas. Y en el caso de una recaída, pues se debe repetir imágenes para identificar si existe edema a nivel de la pericalcificación. Bueno, ya por último, pues lo que se debe tener en cuenta es la realización de los diagnósticos diferenciales. Entonces, teniendo en cuenta que lo más importante es la realización de las neuroimágenes, vemos aquí, bueno, se pueden hacer diagnósticos diferenciales con tumoraciones quísticas, con tumores primarios. Aquí tenemos el ejemplo de bueno, este es un corte axial de una resonancia magnética potenciada en T2, en donde se evidencia una lesión quística bien delimitada con un nódulo mural asociado a edema a nivel, bueno, alrededor de la lesión, que finalmente se realizó una biopsia en este paciente y se identificó un oligoastrocitoma grado 3. La siguiente es un corte coronal de una resonancia magnética potenciada en T2, en donde se evidencia una lesión bien delimitada que está localizada a nivel subinsular, en donde es compatible con espacios perivasculares agrandados que hacen parte de espacios gigantes de Virchow-Robin. La siguiente es un corte axial de resonancia magnética potenciada en T2, en donde se evidencia una lesión quística bien delimitada que a la realización de estudios complementarios en este paciente identificaron que tenía esclerosis múltiple y esta era una lesión secundaria a la misma. Y podría asemejar una vesícula coloidal. Listo. En el caso de la neurocisticercosis extraparenquimatosa, se deben realizar diagnósticos diferenciales con quistes coloides, con quistes de la fisura coloidea, quiste aracnoideo y quistes del plexo coroideo. Entonces, en esta imagen observamos un corte axial de una resonancia magnética en FLAIR, en donde se evidencia una lesión bien delimitada que corresponde a un quiste de la fisura coroidea. La siguiente es un corte axial de una resonancia magnética en FLAIR, donde se evidencia la localización de una masa quística bien delimitada, localizada a nivel del plexo coroideo derecho, que es compatible con un quiste del plexo coroideo. En esta imagen observamos un corte axial de resonancia magnética potenciado en T2, en donde se evidencia una lesión quística bien delimitada, localizada a nivel del septum pellucidum, que es compatible con un quiste coloide. Por último, encontramos entonces diagnósticos diferenciales con neurocisticercosis calcificada. Aquí observamos una imagen, un corte axial de tomografía computarizada, en donde se evidencia dos lesiones calcificadas que son compatibles con gangliomas que podrían semejar una cisticercosis calcificada. Y este es un corte axial de resonancia magnética en donde se evidencia una malformación cavernosa, un cavernoma,
que podría simular también una lesión calcificada. Bueno, listo, esa es la exposición. Muchas gracias. Leonardo, felicitaciones, muy bien preparado. Muchísimas gracias por su colaboración. Se respetaron los tiempos para esta charla. Y entonces, pues empiezo a hacer preguntas y si alguien se anima, pueden hacer las preguntas que quieran, que esa es la idea de estas reuniones, que aprendamos y que aclaremos nuestras dudas. Entonces, pues lo primero, antes de las preguntas, contarles que, digamos, esto también ha mostrado algo que las políticas de salud pública sirven en el sentido que ahora vemos mucho menos neurocisticercosis, a decirles hace cuestión de 15 años, cuando veíamos los pacientes con todas estas formas. No quiere decir que ya no exista. Sí hay, pero como ustedes se dieron cuenta, pues se ve mucho en condiciones de extrema pobreza, personas que viven en la periferia, en unas condiciones higiénicas pues bastante deplorables. Esta charla también me gusta mucho porque también al médico general cuando escucha esta charla y ve las imágenes, pues aparte de aprender de neurocisticercosis, tiene que aprender lo que no es neurocisticercosis y no correrse el error de creer que un glioma pueda ser un cisticerco, porque no todo lo que es quístico es cisticercosis. Y ahora sí, puntualmente con la doctora Adriana, quiero preguntarle, doctora, ¿en Colombia hay praziquantel? Porque hace 4 años mandé a un estudiante a preguntar a la farmacia y nunca, en ninguna farmacia en Tunja lo consiguieron. Entonces, esa es mi primera pregunta. Buenos días para todos. Gracias, doctor. No soy experta en el tema, digo que esto más saben ustedes, los neuros y los neurocirujanos. Sí me quedaba la duda si habría registro INVIMA del praziquantel, lo busqué ayer y no lo hay. O sea, no hay presentación para humanos de praziquantel en Colombia. No la encontré. No la hay. Hace algunos años también la había buscado y no se conseguía. A veces se conseguía como hacia Medellín, pero pues no sé qué, cómo la conseguían, pero no tiene registro INVIMA actual en la molécula en Colombia, desafortunadamente. Digamos que teniendo un país endémico para este parásito no se cuenta, digamos, como con la primera opción de elección para cuando somos, digamos, hosperos definitivos, ¿no? Que en ese caso el praziquantel es como la primera opción, no la hay. Y sí sería ese escenario, las infecciones, digamos, cuando nosotros somos hosperos definitivos, y también en el caso de lesiones intraparenquimatosas viables, donde la recomendación actual de las guías de la OMS y de la ITSA, que son bastante recientes, recomiendan terapia combinada por mayor efectividad respecto a solo el tratamiento de 2 semanas con albendazol, pero acá estamos básicamente limitados, se consigue solo en el área veterinaria. Ok, perfecto. Siguiendo con las preguntas, bueno, hablando de la prueba diagnóstica, ¿su merced sabe si en el hospital cuál prueba tenemos, ELISA o el Inmunoblot? Tengo entendido que hay ELISA, hay una que se puede pedir como anticuerpos para Taenia solium, y en este caso, sin embargo, yo nunca he visto que me lo reporten, cuando las pocas veces que los he pedido, no, creo que es una ELISA, no es fácil en conseguir una inmunotransferencia ligada a enzimas, o sea, ni siquiera está, o sea, para este parásito, digamos, no está como bien estandarizado la metodología tampoco, no es fácil tampoco hacer el diagnóstico y normalmente tenemos solamente una ELISA y no un Western blot, que es pues esa inmunotransferencia. No lo tenemos. No es fácil, digamos que en Medellín el Instituto de Medicina Tropical tiene pruebas, digamos, con un buen rendimiento de diagnóstico, pero no es fácil acceder al día a día a pruebas de alto rendimiento tampoco. Nos vemos limitados en la sensibilidad y la especificidad porque casi siempre tenemos ese ELISA. Ok, recordarles a todos que pues en los criterios diagnósticos que Leonardo nos mencionó, pues el estar en zona endémica pues es uno de los criterios menores, ¿no? Entonces, nosotros siempre pensamos en esa posibilidad, en lesiones quísticas,
¿Por qué? Porque estamos en una zona endémica como los que le pusieron atención al mapa epidemiológico, pues nos lo mostraron. Y lo otro es recordar eso, que es que la prueba no es 100% sensible y específica a la ELISA y que depende de todas esas variables que nos mencionó Leonardo, que, que es la cantidad de cisticercos, si están intraparenquimatosos, es menos fiable a que si están extraparenquimatosos. Entonces depende de muchas variables el tener éxito en la prueba. O sea, el hecho de que tengamos un ELISA negativo tampoco nos excluye que usted, el paciente que tenga, que usted esté sospechando, no sea un cisticerco, porque a veces, como ustedes se dieron cuenta, así como hay falsos positivos, también podemos tener falsos negativos. Doctora, pregunta final de mi parte. ¿Ha visto usted acá en Tunja le han pasado interconsulta por cisticercosis? Porque como les decía, yo cisticercosis activas no he visto últimamente, puedo decir en el último par de años en el Hospital San Rafael. Como neurólogo lo que he visto son los pacientes ya con lesiones calcificadas residuales de cisticercosis. Probable, ¿no? Cuando vemos todas esas calcificaciones, pues esa queda como probable, como ustedes vieron en la tabla diagnóstica. ¿Su merced ha visto casos activos? No, no me los han interconsultado, como eso, como les digo a ustedes, no es que yo tenga experiencia en ese tratamiento. Y pues obviamente digamos, la endemicidad también es, las zonas endémicas varían de zona geográfica entre área rural y área urbana también. No he visto en el hospital, por lo menos intrahospitalariamente como interconsulta, ninguno. Alguna vez pedimos algunos anticuerpos en algunas lesiones, mm, pero nunca vimos el resultado. No recuerdo qué pasó en ese caso, pero nunca he tratado yo una neurocisticercosis en el hospital. Y recordar también, este es un caso que me acuerdo que cuando estaba estudiando hice el ejercicio porque como una patología del cerebro, pues uno va y lee el ciclo biológico de cómo se infecta y cómo se vuelve el hombre intermediario, y acuérdese de palpar los tejidos de las personas, porque ustedes a veces ven personas que tienen nódulos y lo terminan llamando lipomas, pero si hay cosas más induradas y múltiples, piensen que eso puede ser cisticerco. Y como anécdota, cuando estaba eso rotando, cuando era residente, pues mandé uno de esos pacientes que le encontré su induración en la piel a biopsia y efectivamente ese paciente tenía un cisticerco en piel. Respecto a las posibilidades de tratamiento, pues se supone que estos medicamentos ¿qué? Son cesticidas y pues vamos a lograr una resolución. Pero nosotros históricamente hemos también tenido pacientes que queda uno con la duda si los tratamientos no son efectivos 100% o si es que se reactiva la cisticercosis por alguna razón o si la persona se reinfecta. Porque tenemos pacientes que llegan, por ejemplo, porque nos convulsionan y le hacemos una imagen y le vemos lesiones reactivas casualmente donde había habido una lesión antigua. O también nos pasó en ese mismo, tenemos un paciente de Covarachía en ese contexto que no, o se reactiva la que había estado, que ya sabemos que le tratamos y sabemos dónde estaba, o se reactiva en otro lugar. Entonces, pues ahí también nos quedamos con falta de certeza de qué es lo que nos está pasando con esos pacientes, pero sí, esa paciente sí la hemos visto, la tengo muy presente unas 4 o 5 veces, con lesiones inflamatorias, con halos, con edema, en nuestro hospital. Bueno, doctora, Doctora, ¿alguna sí, comentario adicional? sí. Digamos que es más como persistencia que una nueva reactivación de las lesiones, porque esto como de reactivación no está escrito. Más sería persistencia y cambios inflamatorios lo que de pronto pudiera darse. Y lo que se recomienda igual pues es el control de imágenes y el seguimiento. Si a los 6 meses no hay desaparición de la lesión, digamos que estaba activa cuando usted la trató, debe retratar nuevamente. Igual la recomendación de siempre hacer pues una valoración oftalmológica a los pacientes porque
va a ser mucho más complicado tratar a un paciente que tiene lesiones oculares, que son, o sea, si no se detectan y se trata tratamiento para solo las lesiones cerebrales, probablemente va a tener una reacción inmunológica severa a nivel ocular que puede poner en riesgo la visión. Entonces siempre requiere valoración por oftalmología y siempre pues los usos de esteroides prolongados cuando hablan de enfermedad, por ejemplo, subaracnoidea, que va a ir de terapia por varios meses con antiparasitario y esteroides, siempre hacer la PP, descartar tuberculosis latente en esos pacientes, o a veces recomiendan terapias ahorradoras de esteroides con metotrexate, por ejemplo, si es posible, en los tratamientos que requieren ser largos, que serían esas subaracnoideas, básicamente. Y no más, no se me ocurre nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Adriana. Recordarles a los asistentes lavar siempre las hortalizas y las verduras que estén en contacto con el piso, como las fresas, por ejemplo, para disminuir nuestro riesgo de volvernos huéspedes intermediarios. Y a la vez recordarles comer la carne del cerdo en sitios que sean conocidos y que tengan un buen manejo de estos animales. Y alguna vez me dijeron que es que era muy común en el campo que dicen deme cerdo con pepa y creían que eso era parte de la proteína que tiene el cerdo y en realidad pues son cisticercos dentro de dentro de la carne del marrano. Entonces, esas dos recomendaciones de parte del neurólogo. Muchísimas gracias y nos vemos en 8 días con un nuevo tema, todos invitados. Gracias, doctora, una vez más y felicitaciones, Leonardo, y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación, que tengan Gracias, buen hasta día luego. y felicito al expositor. Buen día.